Bueno, hola a todos, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Claudia por la invitación. A mí me encanta dar estas charlas. Yo soy ecóloga, trabajo con interacciones planta-animal, con patrones de diversidad, con poblaciones, en fin. Y bueno, tengo un proyecto en el cual soy co-investigadora en el desierto florido y aquí Fernando también trabaja ahí. Y bueno, les voy a hablar, hay tantas cosas que hablar del desierto florido, es muchas cosas. Entonces yo voy a enfocar en la flora y un poco en las cosas que nosotros, o sea, la gente que va a visitar el desierto florido lo que ve son las flores, ¿no es cierto? Pero lo que no ve quizás son los detalles de las flores y las cosas que hacen que este ecosistema sea particularmente interesante. Bueno, como todos sabemos, el desierto florido, el fenómeno del desierto florido se da en el desierto de Atacama. Y como la mayoría de ustedes saben, este es el desierto más árido del mundo. Y es tan árido, de hecho, que por años ha sido usado por investigadores de la NASA como un análogo de las condiciones en Marte. Y hay muchos, bueno, han hecho muchos estudios ahí porque es el sistema terrestre con condiciones ambientales lo más similares al ambiente marciano. Entonces tenemos por un lado un ambiente extremadamente antiguo, extremadamente árido, pero que de repente cada ciertos años con la presencia de ciertas lluvias esporádicas e infrecuentes, sobre todo en el sur del desierto de Atacama, se produce un fenómeno que es increíble, que es que el agua gatilla la germinación de millones de semillas, pero millones de semillas que se encuentran latentes en el suelo. Voy a ver si me funciona. Ahora, algunas de estas semillas son minúsculas. Por ejemplo, las semillas de la pata de guanaco son apenas más grandes que la punta de un alfiler. Mientras que otras semillas, ya vamos, ahí está. Mientras que otras semillas son un poco más grandes, como por ejemplo las semillas de Astromedia peregrina, que pueden medir hasta 3 milímetros y medio, pero aún así son semillas muy, muy chicas. Y todas estas semillas conforman lo que es el banco de semillas, ¿ok? Que es esta base de germoplasma que nosotros tenemos en el suelo. ¿Y qué es el banco de semillas? Si tenemos que definirlo, el banco de semillas se refiere a todas las semillas que se encuentran tanto sobre como dentro del suelo y que tienen el potencial, cada una de estas semillas, de reemplazar las plantas adultas. Y este potencial es súper importante porque las semillas que están enterradas muy profundas en el suelo no pueden germinar y por tanto no constituyen un banco de semillas efectivo. Entonces, el banco de semillas son aquellas que tienen el potencial de reemplazar las plantas adultas. Los bancos de semillas son muy importantes y particularmente en ambientes como el desierto de Atacama porque actúan como una memoria de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque uno, ayudan a mantener la presencia de especies anuales, ¿no? Tanto en poblaciones como en comunidades. Además, los bancos de semilla es un banco realmente de germoplasma o de material genético que permite la recolonización de hábitats cuando estos han sido alterados. También es un banco de germoplasma que nos da material para programas de restauración. Y también los bancos de semilla pueden ser importantes para hacer frente a los efectos del cambio global. Ahora, a pesar de su nombre, banco de semillas, los bancos de semillas pueden estar conformados por partes de plantas que no son necesariamente semillas, ¿no? Y en el desierto de Atacama hay muchas especies, como por ejemplo el azulillo o las añañucas, que yacen latentes en el suelo mientras las condiciones ambientales no son apropiadas. Y en el caso del desierto, no hay crecimiento cuando no hay lluvias, en los años o meses de sequía. Y crecen a partir de bulbos, de raíces o rizomas engrosados que se encuentran debajo del suelo. Este tipo de plantas se llaman plantas geófitas. Y las geófitas, cuyo nombre viene del griego geo por suelo y fito por planta, son plantas que, como les mencionaba en la diapositiva anterior, durante las épocas no favorables para el crecimiento,
¿no? Que son épocas de sequía, están latentes bajo el suelo, pero no en forma de semillas, sino con bulbos o rizomas engrosados. Y hay algunas, o sea, y están siempre así como con bulbos, pero por ejemplo hay algunas especies como Argila radiata, que se conoce como terciopelo, ay, perdón, que forma o que tiene bulbos o rizomas de hasta 80 centímetros de largo y están ahí bajo el suelo y sobreviven año tras año y solo emergen cuando las condiciones de lluvia son apropiadas que gatillan el crecimiento. Ahora, ¿cómo entran las semillas al banco de semillas? La primera fase es la lluvia de semillas, que es cuando la planta, la flor ha sido polinizada, produce las semillas y estas entran al suelo. Este proceso de lluvia de semillas puede ser mediado ya sea por animales, en algunos casos, no en el caso de las plantas del desierto, pero en otros ecosistemas sí, o simplemente por acción mecánica, el viento o que la planta se cae. Una vez las semillas en el suelo, pueden tener distintos destinos. Por un lado, pueden ser depredadas por roedores u otros animales. Pueden sufrir causas de muerte natural o morir por patógenos. Algunas pueden germinar y otras van a persistir en el banco de semillas a lo largo de muchos años, por varias temporadas. Ahora, en el desierto de Atacama, los bancos de semillas son muy variables, tanto en el espacio como en el tiempo. De hecho, Sotomayor y Gutiérrez, él era un estudiante de magíster en el programa de ecología de zonas áridas en La Serena. Ellos vieron que la densidad o la cantidad, digamos, de semillas por área en el banco de semillas variaba mucho entre distintas localidades, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que el número de semillas por metro cuadrado variaba mucho entre distintos lugares del desierto de Atacama. Y lo que vieron en general es que el número de semillas por metro cuadrado disminuía a medida que incrementaba la aridez. Es decir, en lugares más áridos, en las partes más áridas del desierto, hay menos cantidad de semillas por metro cuadrado. Y esto lo vieron no solo en términos de número de semillas, sino que ellos también vieron que el número de especies de plantas, o sea, de distintas especies de semillas en el desierto de Atacama, también varía según las localidades, ¿no? Ahora, nosotros vemos que hay ciertas localidades, por ejemplo, aquí, esta de acá, que tiene una alta densidad de semillas y un alto número de especies de semillas, pero no hay que dejarse engañar. Efectivamente, este lugar es un poco menos árido, de hecho es aquí muy cerca, es a 20 kilómetros acá al norte de La Serena, es el Romeral, pero lo que ellos vieron es que en estos casos, muchas de las especies que conformaban el banco de semillas eran especies exóticas, o sea, ni siquiera eran especies nativas. Entonces, hay que tener cuidado al interpretar esto. Pero lo que sí es importante de sacar, digamos, de esta diapositiva, porque cuando nosotros vemos el desierto de Atacama, igual lo vemos, cuando vemos el desierto florido, vemos parches, digamos, de una sola especie o algunos parches más diversos que otros, y esto se debe justamente a que el banco de semillas es muy variable entre localidades, y eso puede explicar en parte por qué de repente tenemos un parche de pura pata de guanaco y otros parches que sean más diversos. Las semillas van a permanecer en el suelo por largos periodos de tiempo, por años, por décadas en algunos casos, y permanecen ahí latentes hasta que llueva. Este es un gráfico de la pluviometría de los últimos 22 años en el desierto de Atacama, y se ve claramente, ¿no?, los periodos donde había mayor precipitación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y esto es clásico del desierto. Vemos mucha variabilidad. Fíjense cómo vamos desde 0 o casi 0 a algunos años en que tenemos de repente unos pics muy grandes de lluvia, de precipitación. Y justamente es cuando vemos estos pics que tenemos el desierto florido, que es cuando se gatilla. Tuvimos uno en el 2011,
Tuvimos uno chiquitito en el 2016, un mega evento en el 2018 cuando hubo este mega niño, este niño súper gigante, y lo que estamos por ver ahora. Una de las cosas importantes también que hay que notar, perdón, me voy a mover, soy como muy hiperkinética, yo me cuesta estar quieta en un solo lugar. Entonces, una de las cosas que quiero que vean es, bueno, no solo la variabilidad, pero si se dan cuenta, el promedio de lluvia 2 años o 24 años ha sido alrededor de 30 milímetros anuales. Ahora, el problema del promedio es que el promedio va a ser influenciado por estos valores que son muy altos, que va a tender a subir, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la mediana, que es un valor de medida central que no está influenciada por los valores extremos de estos años muy lluviosos, vemos que en general llueve aproximadamente 15 milímetros al año en el desierto de Atacama, que es nada, ¿no? Ustedes, 15 milímetros es, a ver cómo sería, estoy pensando, una unidad. Imagínense que una taza de café son 200 milímetros. Entonces, 15 milímetros es menos de la mitad de un cuarto de taza. Y eso es por metro cuadrado. O sea, es así, es la nada misma. Ya son como 3 jeringas. Eso es 15 minutos. Y eso llueve por metro cuadrado por año. Entonces, lógicamente que no se gatilla, o sea, no hay forma que una planta pueda germinar con eso. Pero una vez que pasa cierto umbral, entonces tenemos suficiente agua para gatillar estos eventos grandes de floración. Una vez que llueve, entonces empieza la vida, empiezan las plantas a emerger. Pero esto es solo el principio de la historia, porque una vez que germinan las plantas, que empiezan a crecer, está el siguiente paso. Y el siguiente paso es que estas plantas tienen que producir semilla. Y esto es clave porque esto permite pasar descendencia a la siguiente generación, pasar los genes a la siguiente generación y mantener, o sea, la persistencia de la especie en el tiempo. Entonces, no basta con solo germinar. Y de hecho, por eso en parte tampoco germinan con poca agua, porque si germina y luego la plántula muere, no sirve de nada. La idea es que traspase los genes a la siguiente generación. En plantas del desierto, el éxito reproductivo de las plantas está muy limitado. No, me voy a corregir, no en plantas de desierto. En plantas con flores, el éxito reproductivo de las plantas está muy limitado por la limitación por polen, es decir, por la llegada de polen a las flores, ¿no? Y para que se entienda, esto tiene que ver con la capacidad, digamos, de la planta de recibir polen para producir semillas. Y en muchos casos, las plantas que producen estas flores grandes o flores muy vistosas, la capacidad de producir semillas o la cantidad de semillas que produzcan va a estar limitada por la cantidad de polen que llegue al estigma. La cantidad de polen o la limitación por polen que se da en plantas puede darse por dos mecanismos. Uno, puede haber limitación por polen porque llega poco polen a la planta, poco polen al estigma. Y llega poco polen porque pueden llegar pocas visitas, pueden haber pocos insectos que polinicen o porque los insectos que lleguen a visitar no sean efectivos en depositar polen en el estigma. Eso puede ser uno de los mecanismos que causa la limitación por polen. Otro mecanismo puede ser que la calidad del polen que llegue sea malo. Y calidad no digo, o sea, no es que el polen en sí sea malo, pero sino que hay muchas plantas que van a producir semillas cuando les llega polen de otra planta y no polen de ellas mismas, ¿ok? Hay muchas plantas que se llaman que son autoincompatibles, ahora voy a hablar un poquito de eso, que si llega polen de una misma no producen semillas, ¿no? O si llega polen de una planta muy emparentada. Entonces, a eso me refiero con la calidad. Entonces, que realmente necesitan que sea polen de otro individuo que las fecunde. Ahora, la teoría que nos dice que en ambientes muy variables, como el desierto de Atacama, porque imagínense, si yo soy un insecto
que necesito de ciertos recursos de las flores para sobrevivir. Van a haber años en que va a haber muchos recursos y de repente décadas en que no pasa nada o años en que no pasa nada. Es muy variable y muy impredecible, ¿no? Entonces se predice que en ambientes que son así de variables e impredecibles, lo que va a suceder es que para reducir la limitación por polen, perdón, las plantas van a tender a poder tener la capacidad de fecundación autónoma. ¿A qué me refiero con fecundación autónoma? A que las plantas deberían tener la capacidad de autofertilizarse, es decir, si no importa que no me visite ningún insecto, yo con mi propio polen puedo fertilizar y producir semillas, ¿no? Entonces lo vemos, son plantas, bueno, por ejemplo, aquí vemos este es el estigma y fíjense que las anteras están muy cerca al estigma, entonces un poquito de viento, cosas así pueden generar autopolinización y así, a pesar de que no haya visitas de insectos, las plantas podrían, independiente de eso, producir semillas. Entonces, como les mencionaba, en ambientes muy variables, las plantas deberían tender a esto, porque es una forma de asegurar el éxito reproductivo si es que no son visitadas por insectos, ¿no? Y esto es justamente lo que vieron González y Pérez en el 2010. Ellos hicieron un estudio de varias especies del desierto florido, de plantas del desierto de Atacama, y bueno, vieron especies anuales, vieron hierbas perennes y vieron, uy, perdón, ya no importa, es que lo aprieto mucho. Vieron anuales, hierbas perennes y arbustos, ¿y qué es lo que vieron justamente? En esta columna vieron la limitación por polen. ¿Y qué es lo que vieron? Bueno, aquí los valores más pequeños muestran que hay poca limitación por polen. Y fíjese, vieron que en particular las plantas anuales, que son las plantas que nosotros asociamos con el desierto florido, tenían poca limitación por polen, ¿no? Y esto ellos creían que se debía a que justamente estas plantas son las que son más capaces de autofecundarse. Es decir, las plantas anuales no deberían depender necesariamente de vectores como insectos para transportar el polen porque tienen la capacidad de autofecundarse. Pero si se fijan en esta tabla, y en realidad no importa que no se fijen los números, no es importante, esto varía según la forma de vida. Entonces, en anuales vemos baja limitación por polen, mientras que, por ejemplo, en arbustos hay mayor limitación por polen. ¿Ya? Y esto es simplemente por los números. Y lo mismo, aquí vemos que en anuales hay mayor capacidad de autofecundarse que en arbustos. Y justamente eso, la autofecundación es menos prevalente en plantas perennes como por ejemplo en el tomatillo. En arbustos no es necesario tanto la autofecundación y de hecho las plantas tienen mecanismos para evitar autofecundarse. Fíjense acá, esta es una foto cercana, un close-up de la flor y fíjense que el estigma está por, ¿cómo se diría? Sobre esa, como que saliendo, ¿no es cierto? O sea, no está en contacto con las anteras. Entonces, este es un mecanismo para evitar que el propio polen de la planta fertilice a la planta. ¿Y por qué los arbustos van a tener, por qué los arbustos tendrían menos capacidad de autofecundarse o por qué sería menos importante la limitación por polen que las plantas anuales? Por una simple razón, porque las plantas anuales tienen una chance en la vida de polinizarse, o sea, nacen, tienen esa temporada y si no se polinizaron, no dejan descendencia, no hay producción de semillas, ¿no es cierto? En cambio, los arbustos van a estar muchos años, décadas. Entonces, que no se polinicen un año, que no se polinicen 2 años, que no se polinicen 10 años, da exactamente lo mismo, porque basta que se polinicen una vez y que produzcan semilla y que se genere una planta que la reemplace y ya se reemplazó el individuo. Entonces, para especies perennes, especies que persisten en el tiempo, va a haber menos autofecundación y va a haber más limitación por polen, pero no importa porque ellas van a estar ahí muchos años, entonces no dependen de ese único evento. En cambio, una planta anual tiene la chance en la vida y listo.
Ahora, otra forma de reducir la limitación por polen es la evolución de rasgos florales, perdón que esté todo cortado ahí, bueno, pero de rasgos florales que incrementan la probabilidad de que una planta sea visitada y polinizada. Entre estos rasgos están, por ejemplo, el tamaño de la flor o del arreglo floral. Entonces, mientras más grande sea la flor o más grande el arreglo floral, entonces más visible es para insectos y más probabilidad de que sean visitados. O sea, si yo tengo esta garra de león y tengo al lado una planta chiquitita con una flor chiquitita, un insecto va a ir preferentemente a este simplemente porque es más visible, ¿no es cierto? Otro mecanismo que tienen las plantas para incrementar las visitas florales y para reducir la limitación por polen es ofrecer recompensas florales, como por ejemplo néctar, aunque también hay muchos insectos que comen polen. Pero no basta con ofrecer recompensas florales, sino yo tengo que decirle a los insectos, oigan, vengan a visitarme porque yo tengo néctar para ustedes. Entonces lo que hacen, hay que muchas plantas que tienen estas guías de néctar, que son señales, como una señalética que le dicen a los insectos, por aquí, ¿no? Tienen que venir por aquí. Y claro, nosotros esto lo vemos color café, qué sé yo, pero también se ve con ultravioleta, tienen otros colores. Entonces, son como en el aeropuerto, ¿no es cierto? Que están diciendo para aquí, lo mismo ven los insectos. Entonces, son marcas o patrones en las flores, las guías de néctar, que guían a los polinizadores hacia la recompensa. Entonces, hoy, al pasar por aquí, acá adentro están el polen, las anteras y el estigma, entonces al entrar por ahí se frotan todo con el polen y van polinizando, ¿no es cierto? Y hay muchas plantas, o sea, en el desierto florido hay muchas plantas que tienen guías de néctar. Basta que se paren a ver y las van a ver, ¿no? Como por ejemplo las astromelias. Y es súper interesante porque en este estudio estos autores vieron cómo las guías de néctar promueven la polinización y reducen el robo de néctar. Porque me voy a ir para atrás, bueno, no sé si se ve, esto es una abeja, ¿no? Hay algunos insectos que, bueno, tienen la opción de entrar, digamos, legalmente por la flor y adquirir, ¿no? El néctar ¿no? Por la entrada principal. Y hay otros, o los mismos insectos, que en otras ocasiones, en lugar de entrar y adquirir la recompensa y en el proceso polinizar, entran por el costado, hacen una pequeña perforación y se roban el néctar. Y eso para una planta no es conveniente porque se están robando el recurso y no le están dando ningún servicio de polinización. Entonces, lo que estos autores hicieron con flores artificiales, ellos crearon flores artificiales y flores en que tenían guías de néctar y flores en que no tenían guías de néctar. Y lo que vieron es que cuando las flores tienen guías de néctar, es mucho más efectivo alcanzar el néctar, mucho más rápido para los insectos alcanzar el néctar que cuando no tienen guías de néctar. Entonces, si yo soy un insecto, gasto menos energía si una flor tiene una guía de néctar, porque voy al tiro, saco el néctar y me voy, que si no tiene guía de néctar, porque ahí lo tiene que estar como que buscando por dónde entrar, qué sé yo. Entonces, cuando hay guías de néctar, es más efectivo polinizarla para adquirir el néctar que robar el néctar directamente. ¿Ya? Entonces, esa es otra forma que también las plantas promueven la visita de los insectos y reducen esta limitación por polen, y al reducir la limitación por polen, promueven la formación de muchas semillas. Pero, ojo que no todas las guías de néctar son señales honestas. Y hay plantas que hacen una propaganda falsa, que tienen guías de néctar y que no ofrecen ni una cuestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Toronjillo, entonces se parecen a plantas con guías de néctar, ¿no? Aquí podemos ver, pero en realidad no ofrecen ninguna recompensa. Entonces, en el fondo manipulan a los insectos para que las visiten y las polinicen sin que haya ninguna recompensa floral asociada. Entonces, y esto es súper ventajoso para la planta porque, bueno, el néctar es un recurso caro, tiene agua, ¿no es cierto? Azúcares. ¿Qué? Ah, perdón, yo decía,
Entonces, es mejor atraer a los polinizadores sin tener que gastar en producir el recurso. Otra forma de atraer polinizadores es mediante el olor. Esto es otro mecanismo. Entonces, hemos hablado del tamaño del display floral, de las guías de néctar, y otra forma es el olor. Y un caso muy particular y muy divertido a mi gusto es el caso de Aristolochia chilensis, que es la oreja de zorro. Entonces, esta planta es una planta protogínea. ¿Y qué significa que sea protogínea? Que las estructuras sexuales femeninas maduran antes que las masculinas, es decir, el estigma está maduro antes que los estambres que produzcan polen. Y cuando la parte femenina madura, lo que hace es que esta planta emana un olor a carroña, a descomposición, y eso atrae a los polinizadores, que son las moscas, ¿ok? Con este olor a descomposición, a excremento. Entonces las moscas entran, y fíjense cómo son los pelos de esta planta, son como van hacia abajo. Entonces las moscas entran, acá abajo, en esta parte de aquí están las estructuras sexuales. Las moscas entran, en este momento no van a polinizar nada porque en esta flor están diferenciadas. O sea, en esta flor primero va a estar solo la parte femenina madura. En otra flor puede ser que ya esté la parte masculina. Entran, y como estos tricomas apuntan hacia abajo, entran atraídas por el olor. Acá está el estigma maduro, pero no hay anteras, no hay polen, y se quedan atrapadas y ya no pueden salir. ¿Por qué? Porque están todos los tricomas hacia abajo, entonces ya no pueden salir y se quedan atrapadas ahí. Pero no es una planta carnívora ni nada, simplemente se quedan atrapadas. Ellas acaban de venir de polinizar otras plantas y se quedan ahí atrapadas polinizando el estigma. Cuando finalmente, después de unos días, el estigma ya no está maduro y ahí maduran las anteras, pero ya su propio polen ya no está, ¿me entienden? El estigma ya está fecundado, entonces ahora maduran sus anteras, el polen, pero ya el estigma no lo necesita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen las anteras, esta planta ya está fecundada, ya no va a ser fecundada por su propio polen porque ella maduró, la parte femenina maduró antes. Están las anteras, las moscas que estaban atrapadas se llenan del polen, los tricomas, los pelos pierden turgencia y las moscas pueden salir, pero salen llenas de polen y van a visitar a otra planta y la polinizan. Y entonces surge esto. Y es muy interesante porque lo que se ha visto es que, bueno, en primer lugar, las aristoloquias son esta especie en particular de oreja de zorro es la que tiene la longevidad floral más larga de todas sus parientes, digamos, ¿no? Y de hecho, a medida que incrementa la aridez, mientras más árido es el sistema, más dura la flor. Y en algunos casos, la flor puede llegar a durar 8 días. Entonces, esto significa que los insectos están atrapados 8 días dentro de la flor. Y es interesante porque mientras más días estén los insectos atrapados ahí, más probabilidad de que, por ejemplo, mueran de inanición. Entonces, debe haber también ahí como un intercambio, un compromiso entre cuánto tiempo. Pero bueno, son cosas que hay que estudiar, hay muchas cosas para estudiar. Y esa era la historia que yo les quería contar, o sea, yo hablo muy rápido, yo lo tengo claro, pero esa es mi naturaleza. Es eso, es la historia de que cuando, sobre todo si llevan a gente, más allá de solo ver las flores, o sea, vean las flores, vean las cosas que tienen, huelan, o sea, prestar atención a estos detalles que finalmente son los que hacen que este sistema sea muy, muy interesante, aparte fascinante. O sea, más allá de la belleza escénica, es un sistema que tiene una belleza natural, evolutiva, o sea, que cuenta muchas historias y hay que simplemente pararse y verlas. Y con eso termino y les quiero dejar, no sé, Claudia, mejor tú, estas 3 links.
Antes de las preguntas, acá dejamos 3 enlaces, ¿ya? Hay una aplicación que se llama iNaturalist, ¿ya? Que sirve para registrar la naturaleza. Los que vinieron en las sesiones anteriores ya lo saben. Acá está el enlace. Esta aplicación está vinculada al Ministerio del Medio Ambiente. En este enlace de YouTube hay una cápsula que explica cómo se usa la aplicación y acá abajo es el tercer link donde hay una iniciativa para registrar las especies y las plantas, las flores que están en el desierto florido cuando ustedes visiten estos lugares. Y así de esta manera, de manera colectiva, vamos construyendo, vamos juntando datos e información que nos es útil para conocer cómo son los procesos de floración, porque claro, a veces uno va en un momento a ver el desierto florido y hay ciertas especies y va al mismo lugar en otro momento y van a ver otras, digamos, es bastante, va cambiando. Entonces, ustedes pueden ser parte de reunir esta información que nos es útil para todos. Así que ahora, no sé si tienen preguntas, no sé quién va a guiar las preguntas. Al micrófono. Preguntas, dudas, consultas. Hola, buenas tardes. Oye, con la cantidad de lluvia que ha caído, ¿habrá realmente desierto o florido en la extensión que hemos visto o solo van a ser pequeñas parcelitas, si quieres, de ver? Porque hemos ido pasado por zonas, hemos escarbado un poquitito en el suelo y está seco abajo. El año pasado, pero se veía así como una línea porque pasó el agua y pasó en una línea y se veía la franja, o sea, donde cayó agua y si es más de 40 milímetros, sí va a haber. Si cayó como de forma muy parchosa, no. Y la otra cosa que también afecta es la temperatura, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, en el 2015 fue un super niño, pero no fue un año muy caluroso, pero aún así hubo desierto florido. Entonces, quizás no sea mega extenso, va a depender de cómo fue la lluvia, pero con 70 mililitros de agua debería haber. Como te digo, la extensión va a depender de cómo fue, porque claro, claro, es lo que te decía, o sea, bueno, no, el año pasado ya digamos que fue mi brazo, fue muy interesante el año pasado, que fue como por caldera y fue así, fue una franja como la de mi brazo, que era, entonces se veía literalmente donde está la sombra, las flores y a todos los costados no se veía nada, entonces va a estar siempre gatillado por el agua, entonces va a depender de eso. ¿Consulta? Por acá. Hola, muchas gracias por la presentación. Te quería preguntar por los polinizadores. Está lo que nos contabas del banco de semillas y los bulbos yendo todos a este espacio de latencia y espera, pero ¿qué pasa con los polinizadores? ¿Cómo esas abejas, moscas, de repente como que también se vuelven abundantes como las flores? De que las plantas anuales no dependen tanto de polinizadores, pero por ejemplo hay abejas que están o sea, hay unas que hacen nidos en la arena y hay algunas que están latentes igual por mucho tiempo y otras que llegan, ¿no? También, pero sí, sí, es que y claro, es como esta sincronía, digamos, ¿no? Pero sí sí. No es todo, pero hay especies que están latentes también debajo del suelo. Ujú. ¿Hay alguna otra consulta por acá? ¿Otra duda? Si no, para que pasemos con las dudas que están en el Zoom. ¿Alguna otra consulta? Por acá. Hola, muchas gracias también. Y más o menos la duración, por ejemplo, de una semilla, ¿hay algunos datos sobre como cuánto puede durar esa latencia, por ejemplo?
No sé si hay estudios, deben haber, no los conozco, o sea, de que ven, duran años, o sea, son semillas ortodoxas que llamamos nosotros, son semillas que aguantan mucho que aguantan ahí, ¿no? Pueden ser décadas, de algunos sé que son décadas, no sé si todos, pero como es un ambiente tan árido, entonces es poca, no se enferman, ¿me entiendes? Están ahí como no hay nada de humedad, entonces están ahí conservadas, ahí aguantando. Pero, pero bueno, son tantas especies y no sé, habría que ver en línea si hay estudios y tendrían que, claro, son décadas que tienen que ver, ir probando viabilidad a lo largo del tiempo, pero son muchos años, eso sí te puedo decir. ¿Mm? 12 a 2017. Llovieron en 5 años, es decir, es 12, 16 años, 6 años que no llovió. Y luego vino el 2017 y vino el boom. O sea, por lo menos son 5 años de latencia. Antes del 2011 fue el último niño, fue mucho tiempo atrás, o sea que sí, entonces ahí, y ahí están ahí. Y claro, son semillas de lo que son tan chiquitas, o sea, como la pata de guanaco que les decía que es la punta de un alfiler, que entonces no tienen nada que perder. Es como que la testa, que es muy dura, muy protectora, el material y ya, son muy chiquitas. Buenas tardes. Quería consultar sobre la duración de bulbos o de otro tipo de estructuras en latencia, porque las semillas también sabemos que tienen una latencia, pero ¿es diferente, es mayor o es menor en caso de los bulbos? Preguntas súper interesantes a las cuales no necesariamente tenemos las respuestas, pero sí, los bulbos también son muy, muy longevos. De hecho, cuando leí, el otro día leí sobre un organismo, y creo que era un bulbo, ahora estoy pensando, era como uno de los más longevos, que era justamente un bulbo que seguía. No así como estudios que por lo menos yo conozco en este momento, y ojo que la bibliografía es enorme, entonces yo no necesariamente, no sé, digamos, si hay estudios que específicamente han visto la longevidad, pero igual son años, pero no sé hasta más capaz, pero no sé, no, así como darte dato exacto, no. Pero puedo buscar, o sea, se puede. Sí. Sí. Mi consulta es porque recién hablando de la oreja de ojo, de zorro, perdón. Dijo que era una de las más longevas que llegaba a durar hasta 8 días. Sí, la flor. Y comparado con las otras, ¿qué tanto menos dura la flor de otros tipos de flores comparadas con esta? Tienes flores que pueden durar pocos días y flores, o sea, es completamente distinto. Esta es la más longeva porque hay muchas aristoloquias, muchas especies de oreja de zorro. Entonces, comparadas con las otras aristoloquias, o sea, con su propio género, pero otras especies, esta es la más longeva. Pero comparar con otras no, porque tienes que algunas que son muy, que duran muchos días las flores, qué sé yo, por ejemplo, las astromelias no duran tanto, ¿no? Durarán como 4 días, una cosa 5 días, o sea, depende, pero no puede, no es muy comparativo, digamos. La pata de guanaco dura bastante, sí, sí. Y si se dan cuenta, es triste, pero es la realidad. Yo respondo, pucha, no sé, no, porque hay pocos estudios, o sea, y también ya desde un punto de vista, ya digamos desde el punto de vista científico, es arriesgado estudiar esto. ¿Por qué? Porque digamos, si tú eres un estudiante, un investigador, tienes que esperar a que florezca la cuestión. Entonces, no puedes escribir un proyecto Fondesit y después no florece en 5 años. O sea, y eso nos pasa, por ejemplo, qué sé yo, nos pasó el año pasado que uno tiene un proyecto de investigación digamos, del proyecto, yo soy co-investigador, el investigador principal, que no se activan las plantas, o sea, no solo estoy hablando también de plantas, de arbustos, que están ahí como sin hojas, nada, entonces no podemos hacer nada, no podemos medirle las hojas, no podemos ver fotos, no podemos hacer nada, tenemos que estar así esperando a que llueva para que saquen unas hojitas. Entonces, por eso también hay tan pocos estudios de esto, porque tienes que salir y tener los recursos para ir a estudiar algo, pero si no, escribir un proyecto de investigación así con esto es muy arriesgado a nivel, digamos, para un estudiante imposible.
Porque realmente es un sistema súper interesante, pero hay muchos vacíos de conocimiento. ¿Hay más preguntas? ¿Más preguntas por acá? Más preguntas. Disculpe por repetirme. Es que estaba pensando en... No, pero en realidad algo más general, yo creo que tiene que ver como con el conocimiento científico, claro, lo que ustedes han estado investigando, pero cómo se asocia, por ejemplo, con historias más antiguas de los territorios y el fenómeno de la floración. Por ejemplo, como ciertas localidades donde, porque esto me imagino que ha ocurrido desde antes de... Entonces, como hay historias que, por ejemplo, estén arraigadas en este fenómeno, que se condigan con la investigación científica. Claro. Relatos orales. Relatos. Ah. Sí. Claro, pero no sé, es súper buena pregunta esa, porque uno, claro, la asociaría ahora, por ejemplo, la Ñañuca, claro, está como más al sur y uno podía, pero por ejemplo, en pleno desierto de Atacama, yo no sé si... Sí, es súper interesante esa pregunta. Ajá. ¿Ya? Hay muchas historias muy antiguas y que durante muchos años no fueron tomadas en consideración por el método científico, etc. Especialmente temas de cambios geológicos. Entonces, por ejemplo, hay ciertas historias que son muy antiguas y que después se han corroborado científicamente. Entonces, como en realidad era como tratar de entenderse que a lo mejor existía en este momento algún tipo de relación con eso. Estoy pensando que quizás sí hay, o sea, tiene que ser, bueno, es que yo no soy, pero bueno, donde encuentran, digamos, que antes eran lugares un poco menos áridos, donde habían comunidades, porque como el desierto de Atacama es un sistema hiperestable, ¿no es cierto? O sea, ha sido hiperárido por millones de años, ¿no? Entonces, y es tan hostil, tan árido, que entonces no ha habido gente, o sea, excepto en focos muy particulares, entonces tendría que estar asociado a eso. Por ejemplo, estoy pensando a diferencia de Australia, del Outback, que por más que sea, no tiene las características de la hiperaridez que vemos en el desierto de Atacama, que es inhabitable en su mayor parte. En el Zoom, ¿ya? Ahí Paola Hernández, también profesional del programa de Ciencia y Turismo del SEASA, nos va a relatar algunas preguntas que están en nuestra audiencia online. Andrea, esta pregunta es de Boris Cepeda. Con el cambio climático, ¿hay especies que están altamente afectadas o estén al límite de extinguirse? Es tan difícil responder estas preguntas, o sea, todo depende, o sea, hay como estudios de poblaciones, debemos cómo reclutan, digamos. Estas plantas han evolucionado a lo largo de millones de años, ¿no es cierto? O sea, tienen unas características no solo de la resistencia a las semillas, sino la planta en sí, que están adaptadas a estas condiciones, ¿no? A esta infrecuencia en lluvias. El cambio climático ciertamente es más que el cambio climático, yo diría el cambio global, es una amenaza, pero todavía son escalas temporales muy chicas comparado a lo que estas plantas están adaptadas, ¿me entienden? Entonces es muy pronto. Entonces la respuesta sería no creo, pero y más que cambio climático, yo hablaría a nivel de cambio global, ¿no? No necesariamente el clima, sino también las otras cosas que vienen con la era del antropoceno, ¿no? Con perturbaciones no necesariamente climáticas. Última pregunta, ¿está bien? Sí. ¿Qué genera? Esta es una pregunta, perdón, de Romina Rojas. ¿Qué genera en el caso de las añañucas tengan distintos colores
y si el color atrae distintos insectos. ¿No? Entonces, es genes y sí, atraen distintos, o sea, en general las añañucas son una flor grande, ¿no? Entonces son flores como generalistas, cualquier insecto puede llegar a polinizar, pero claro, hay algunos colores que quizás sean preferidos por otros, pero a diferencia de flores quizás, por ejemplo, muy delgaditas que requieren cierto insecto en particular, las añañucas son flores grandes que son bastante generalistas en los insectos que pueden atraer. Ahora, eso no significa que todos van a ser igual de efectivos, o sea, algunos van a ser, es lo que les decía, la limitación por polen, algunos pueden ser mejores polinizadores que otros, pero va a ser visitada por varias especies. Ya. Ya, acá tengo una. Si el desierto florido ha evolucionado, perdón, esta es una pregunta de Javier Marín. Si el desierto florido ha evolucionado por el cambio climático provocado por la formación de la cordillera de los Andes, ¿se han visto las mismas especies, las más comunes en otra parte del mundo? La elevación de la cordillera de los Andes, bueno, generó justamente esta diagonal hiperárida, ¿no? Se constituye una barrera que efectivamente entre la barrera y el mar y todo eso hace que Chile sea una isla. Entonces, una de las razones por las cuales Chile tiene tantas especies que están únicamente en Chile y no en ningún otro lado más es porque es esta especie de isla, porque está sellada por todos los lados por diferentes formaciones. Entonces, si tienes una especie que evolucionó acá, que es endémica acá, como las especies del desierto florido, no van a estar en otros lados, ¿no? Pero eso pero van a haber otras especies. Gracias.